Amén. Muchas gracias por esta alabanza al Señor esta mañana. La ciudad de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir esta mañana en el libro de Josué, en el capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a empezar con el versículo 1 y actualmente lo que queremos hacer es leer el versículo antes, que es el versículo 27 de capítulo 6. El libro de Josué. Y entonces el capítulo 6, 27. La palabra de Dios dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Que vamos a orar. Padre, gracias por este buen día. Gracias que podemos estar aquí reunidos en el nombre de Jesucristo, el nombre que es más alto que cualquier otro nombre. Gracias que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y gracias que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Gracias por los que están participando con nosotros a través del Internet. Bendice a ellos también. Señor, pedimos esta mañana que el Espíritu Santo nos habla de este pasaje, de las lecciones que necesitamos individualmente. Ciertamente todos necesitamos algunas lecciones y algunos necesitan, algunos otros en particulares. Y tú sabes precisamente lo que necesitamos en esta mañana. Ayúdame, Señor, como tu mensajero en este momento, de dar el mensaje claramente, precisamente como tú quieres, y con la fuerza suficiente de la voz. Y Señor, bendice cada persona que escucha no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Y esperamos a que Cristo sea glorificado esta mañana y que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a notar algunas cosas primero que nada. El versículo 27 nos habla del hecho que Jehová estaba con Josué. Estaba pues Jehová con Josué. Sabemos que Jehová estaba con Moisés y ahora está con Josué. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Eso es sin duda el nombre de Jehová, pero juntamente estamos seguros que por el poder que Dios puso sobre Josué, su nombre fue bien conocido también. Pero principalmente el nombre de Jehová está glorificado. En el último capítulo miramos la gran victoria de Jericó. Y la semana pasada miramos que los métodos de Dios no son siempre los métodos de los hombres. Y cuando él conquistó Jericó, dio instrucciones bien raros a la gente de Dios. Si usted recuerde, él les mandó de marchar alrededor de la ciudad por algunos 7 días en total. Primero, 6 días marcharon una vez y en el 7º día marcharon 7 veces. Y después gritaron y los muros se tumbaron y el ejército fue adelante y destruyó toda la ciudad menos Rahab y su familia. Y entonces una gran victoria, una victoria muy grande, porque ya había conquistado una de las ciudades grandes de la tierra de Canaán, con muros bien grandes y bien altos, pero plenamente fue Dios que dio la victoria. Ellos no tenían explosivos para tumbar los muros. No tenía otras herramientas para tirar piedras grandes a los muros. Lo que tenía fue Dios. Amén. Y eso es lo más importante, que tenía Dios. Y ahora
Este último versículo dice que Jehová estaba con Josué, un líder que estaba caminando con el Señor. Y el nombre de Dios estaba por toda la tierra y juntamente con él, bien conocido el nombre de Josué. Versículo 7, capítulo 7 empieza con la palabra pero. Pero. Eso quiere decir que hay un cambio de dirección o un cambio de lo que está pasando. Capítulo 6 tenemos una gran victoria. Capítulo 7 vamos a ver un gran problema. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es el anatema? El anatema es lo que está entregado al Señor para la destrucción en este caso. Lo que pertenecía particularmente al Señor. Dios había dicho que todo el botín adentro de la ciudad pertenece a mí y ustedes no van a tomarlo y van a ser destruidos. Todo el botín de Jericó. Pero nota algo también aquí que es muy interesante para mí esta mañana. Versículo 7 dice, capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron. Los hijos de Israel cometieron. Yo pregunto a usted, cuando la Biblia dice aquí los hijos de Israel, ¿eso es singular o plural? Plural. Y entonces, ¿qué vamos a pensar? Lógicamente, cuando leemos este versículo, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿sabe lo que yo voy a pensar? Yo voy a pensar que varios de ellos desobedecieron el mandato de Dios y miraron el botín y tomaron oro, plata, ropa, diferentes cosas que tenía, tal vez joyas, quién sabe. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Cuántos estoy pensando? 5, 10, 20, 30, quién sabe, pero es algo más que una persona cuando pensamos de los hijos de Israel. Pero la segunda parte del versículo dice, porque Acán, hijo de Carmí, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, ¿cuántos soldados tomaron del anatema? Uno. Pero la Biblia dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es lo que vamos a entender aquí? El Señor, ciertamente, en cuanto a nuestra salvación individual, nos mira como individuos. Quiere decir, yo no puedo confiar en el Señor para usted y usted no puede confiar en el Señor para mí. Tenemos que hacerlo individualmente. Pero a la misma vez, el Señor mira la conexión de su pueblo el uno con el otro. Aquí estamos hablando de los hijos de Israel. Un hombre, Acán, cometió el pecado, pero un hombre afectó todo lo demás. Y cuando Dios miró, Él dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un pecado. Quiere decir que nosotros somos conectados. Y la Biblia dice plenamente en el Nuevo Testamento, en el cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo. Y lo que pasa con una parte del cuerpo afecta a la otra parte del cuerpo. Y eso podemos entender fácilmente con enfermedad. Si yo tengo un tremendo dolor de cabeza, ¿eso solamente afecta a la cabeza? No, afecta a todo. Si he hecho algo para dañar una parte de mi cuerpo, tal vez rompí un dedo o un brazo, ¿eso afecta solamente el dedo o el brazo? No, afecta todo el cuerpo. Yo puedo sentir el dolor. Entonces aquí tenemos un principio de la palabra de Dios,
que lo que yo hago, lo que usted hace, va a afectar más que usted solo. Y podemos hacer aplicación, va a afectar primeramente su familia, para lo bueno o para lo malo. La Biblia dice que Él visita el pecado hasta la tercera y cuarta generación, pero la justicia hasta 1000 generaciones. Entonces Dios en su misericordia, Él pone mucho más peso en la justicia que en el pecado, pero afectamos a los demás, no solamente en nuestra familia, pero como aquí en la iglesia afectamos el uno para el otro, para la justicia o para el pecado. Quiere decir, si yo no estoy bien con el Señor, eso no solamente afecta a mí, eso afecta a mi familia, eso afecta a mi iglesia. Y aquí miramos un horrible ejemplo de este principio. Un solo hombre, Acán, decidió que tenía que tomar de lo que pertenecía a Dios. Vamos a seguir leyendo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocedla, y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Precisamente el mismo plan que había hecho para la ciudad de Jericó, para saber cómo era la ciudad, cuántas personas, etc. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suben como 2000 o 3000 hombres, y tomaron a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron ahí al pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los que ahí. Wow. Algo diferente pasó ahí. Algunos van a decir, bueno, es porque tenía demasiado autoconfianza. Pero no veo eso como el problema principal. El problema principal está en el versículo 1, en que este hombre Acán había tomado el anatema. No es que Josué estaba lleno de demasiada arrogancia y confianza. El plan no fue malo, ¿verdad? En sí. Pero cuando llegaron y empezaron a pelear, la Biblia dice que los hombres de Israel huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Eso fue una derrota después de una gran victoria. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Bueno, el problema fue demasiada confianza, eran arrogantes, no planearon de una manera suficiente, tal vez porque no buscaron al Señor en oración antes. Pero el problema principal fue el pecado adentro del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, en el día de hoy, nosotros sabemos que vivimos en un país que ha cambiado muchísimo en el último, en el último 10 años, el último 20 años, el último 100 años. Ha cambiado de una manera increíble. Déjeme decirle algo que había pasado. No recuerdo el año en particular, ni estoy diciendo en realidad que fue una buena idea. ¿Okay? Pero en este país, en los años como 1920 y pico por ahí, pasaron una ley federal en contra de la venta del licor en el país. Ahora, yo no digo necesariamente que fue una buena idea para pasar esta clase de ley, particularmente en la nación federal. Pero estoy diciendo eso para mostrarle qué clase de país era. Usted puede imaginar en el día de hoy pasar una ley donde la gente no podría tomar alcohol. Ahora, si estamos hablando de cigarrillos, yo puedo imaginar eso, porque están casi a este punto, ¿verdad?
que no puede fumar cigarrillos ni por aquí ni por allá. Al menos son cigarrillos de marihuana. En este caso está bien, ¿verdad? Pero cigarrillos de tabaco no puede. Pero lo que estoy diciendo es que el país ha cambiado muchísimo. También hasta en los años 1950, hasta la primera parte de los 60, en las escuelas públicas leyeron la Biblia, tenía oración. No eran escuelas de una denominación en particular, bautista o católica o metodista, pero reconocieron la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, y reconocieron la oración como algo importante delante de Dios. Pero en el día de hoy hemos cambiado completamente. ¿Cuál es el problema principal? ¿Es sencillamente la gente que no conocen a Cristo? Bueno, una parte, pero mayormente es el pueblo de Dios. No hemos sido el pueblo de Dios que debemos ser a través de estos años. Hemos quedado demasiado veces, demasiado quieto acerca de las cosas que están pasando. No sé, por flojería o por cobardía o lo que sea. Pero hemos visto el país cambiar completamente a un país que tenía, no todo el mundo era cristiano en ninguna manera, pero había un entendimiento básico de la moralidad bíblica. No todo el mundo estaba practicando, pero todo el mundo entendió acerca de la moralidad bíblica. Y después de todo, ¿dónde viene la verdadera moralidad? De este libro de la palabra de Dios. No podemos imaginar que viene a otro lado, porque el hombre piensa de una manera diferente dependiendo en el tiempo, dependiendo en la situación, pero la palabra de Dios queda lo mismo. Entonces, aquí miramos que este pueblo sufrieron una derrota. En realidad, si ellos mandaron 2 o 3 mil hombres y 36 hombres murieron. Esos son 36 hombres, ciertamente. Pero en el día de hoy, si vamos a una batalla con 3,000 hombres y solamente perdimos 36 hombres, eso no es una batalla muy fuerte. Si usted puede estudiar la historia de la guerra, por ejemplo, en la guerra civil de este país, había batallas donde murieron 10,000 hombres en una hora. Horrible, horrible. Había batallas donde en los dos lados murieron 40,000 hombres en un día. Llegamos a la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de aún más, porque tenía armas más feroces y mucho más. Es horrible la guerra. Y aquí ellos perdieron 36 hombres, pero el problema fue que perdieron la batalla. Y ellos siempre habían ganado hasta este momento en su conquista. Y aquí perdieron. Y por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos perdieron el corazón. Ellos perdieron su valor. Ellos perdieron la confianza que iban a poder ganar. Recuerde, ellos eran un pueblo y alrededor todos los diferentes enemigos cananeos. Vamos a ver la reacción de Josué, el hombre que caminaba con Dios. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá que nos hubiera quedado al otro lado del Jordán. Entonces, aquí tenemos algo bueno, y es algo bueno para nosotros. Cuando hablamos con el Señor, siempre debemos hablar con reverencia,
pero debemos hablar con honestidad. Usted lea las oraciones en los Salmos y a través de la Biblia, y muchas veces que pensamos, wow, están orando con mucho denuedo. Denuedo, ¿cómo pueden hablar a Dios de esta manera? Dios desea que usted y yo oramos a Él honestamente. No tenemos que pretender que Dios no sabe lo que está pasando. Debemos orar a Él honestamente. Honestamente acerca de nuestro pecado y honestamente acerca de la situación. Honestamente si no entendemos algo. Dios no va a estar ofendido. Venimos delante de Él con denuedo, siempre y cuando es con reverencia. Él dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no quedamos en el otro lado del Jordán? Y Él dice, ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Ellos huyeron. Israel huyó delante de esta pequeña ciudad. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Eso no es solamente una oración, ¿verdad? Como haciendo su oración más piadoso. Eso es un deseo honesto que él tiene. Él dice, Señor, ¿qué va a pasar con la gloria de tu nombre si el pueblo de Dios está destruido? Honestamente, él está preguntando a Dios. ¿Está preocupado por ellos? Sí, pero está honestamente preocupado por el nombre de Dios. Y esta mañana podemos pensar lo mismo. Más y más miramos el país en que vivimos. Como él dice, alrededor de nosotros, ¿verdad? Alrededor de nosotros tenemos estos amoreos y cananeos. Ahora en este país más y más estamos llegando al punto donde la verdadera fe en Cristo, eso es una fe que dice que Cristo es el único Salvador y esta salvación que tenemos en Cristo es una salvación de pecado. Somos salvos del pecado, la pena del pecado, el poder del pecado y un día de la presencia del pecado. Y entonces decimos que Jesús es el único que puede salvar a uno. Más y más estamos llegando al punto cuando eso va a ser considerado como, ¿cómo decimos? En inglés dicen el hate speech, el hablar de odio. ¿Eso cómo lo decimos? En otra palabra, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, usted no es salvo. Usted está bajo la ira de Dios. Usted necesita venir a Cristo. Dios le ama a usted. Y Cristo murió por usted, pero usted necesita venir. Pero dice, no, yo tengo mi otra religión. Usted dice, pero no, está equivocado. Porque la Biblia dice plenamente que solamente Cristo salva. Ahora podemos tener una diferencia de opinión. Quiere decir, la persona dice, no, usted está equivocado. Ok. Usted está completamente, tiene la libertad donde vivimos de tener otra opinión. Eso es una cosa. Pero después para decir, no, usted no puede decirme que Cristo es el único. Usted no puede decirme que estoy perdido. Usted no puede decirme que estoy bajo la ira de Dios. Eso es nada más que el hablar de odio. Usted mire lo que estoy hablando, la diferencia. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, ok. No podemos forzarles a creer en Cristo. Podemos orar por ellos, podemos hablarles, pero no podemos forzarles a venir a Cristo. Eso es una cosa que si la persona dice, no, eso para usted, pero no es para mí.
Pero es otra cosa completamente diferente para decir, no, usted está muy mal, usted está ilegal, usted no tiene derecho de hablar de esta manera. Y eso es donde estamos llegando a este país, ¿verdad? Entonces aquí Josué está preocupado para el pueblo de Dios y está preocupado para el nombre de Dios también. Yo digo a usted y a mí, eso debe ser la preocupación de nosotros. ¿Qué pasa con la gloria del nombre de Dios en este país? Déjame ver aquí, no recuerdo si está aquí o no. Vamos a ver. Ya, está aquí. En Dios confiamos. Está aquí todavía en la moneda. En Dios confiamos. Está en la moneda de metal también. Yo digo, ¿cuánto tiempo vamos a tener estas palabras en nuestras monedas, en nuestro dinero? En Dios confiamos. Aquí Josué estaba verdaderamente preocupado. Ya había roto sus vestidos, ya se postró sobre la tierra, no solamente por 10 minutos, por mucho tiempo hasta caer la tarde. También los ancianos, polvo sobre sus cabezas, y Josué oró. Y oró honestamente de corazón, con un corazón bien afectado, y no solamente preocupado por ello mismo, sino qué harás tú a tu grande nombre. Es una buena oración. Y sabe algo, qué bueno sería para usted y yo de orar de esta manera. Estamos como llegando a un punto donde vamos a ver las cosas cambiar rápidamente en este país. Ya han cambiado, sin importar los líderes que tenemos, las cosas espiritualmente han ido cambiando. Pero ahora estamos llegando a un punto donde hablamos la otra semana, que espiritualmente, ni hablando económicamente, ni hablando políticamente, pero espiritualmente estamos llegando a un punto en este país donde hay tantos que antes tenía el evangelio, pero ahora predican otro evangelio. Antes predican la moralidad de la palabra de Dios, en otra palabra, los mandatos de Dios, pero ahora están cambiando, están cediendo. Y aún en las iglesias donde sí creemos y predicamos la palabra de Dios hasta lo máximo que podemos y entenderlo bien, sencillamente la verdad de Dios, aún en estas iglesias muchas veces no practicamos lo que decimos que creemos. Y eso es un problema. Y ahora Dios le va a decirlo a Josué. Él dice en versículo 10, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Otra vez la idea de no solamente dice Acán, él dice Israel. Por lo que hacemos nos afecta el uno al otro. Y no solamente adentro de la iglesia local, pero adentro de la iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo. Todos los creyentes verdaderos, como el cuerpo de Cristo, lo que hacemos afecta el uno al otro, para el bien o para el mal. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, varias cosas aquí. Tomaron el anatema, eso fue número 1. Hurtado, mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema.
ni estaré más con vosotros, ni así no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Entonces Dios dice aquí, el problema de Israel no es que no tiene número suficiente, no es que no tiene espadas, no es que no tiene fuerza de armas. El problema es que tiene pecado en medio. Eso es el problema. Y no van a cambiar las cosas hasta quitan de en medio el anatema. Dios dice, no voy más con vosotros. No voy a vencer los enemigos, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Entonces, ¿cuál es el plan? Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado del anatema de en medio de vosotros. Y eso es un principio que va hasta el día de hoy para nosotros. Nosotros no queremos destruir a nuestros enemigos. Eso fue el plan para Israel en cuanto a la tierra de Canaán. Tenía que destruir sus enemigos. Nosotros queremos ganar a nuestros enemigos. Amén. Queremos tener un impacto en este país. Queremos ser sal y luz en este país. No queremos destruir a nuestros enemigos. Queremos ganarles con el Evangelio de Cristo. Queremos ver la sal de la palabra de Dios influenciar esta sociedad. Queremos ver la luz de Cristo brillar para quitar la oscuridad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Porque nosotros, en nosotros mismos no podemos, necesitamos el poder de Dios para hacer estas cosas. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Pero no podemos hacerlo si tenemos el anatema en medio de nosotros. Si estamos agarrando cosas que no debemos agarrar, o si estamos dejando de hacer cosas que Dios desea que a nosotros hagamos. Él dijo entonces, levántate, santifica el pueblo, santificaos para mañana. Porque anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y eso es un mensaje individualmente para cada uno de nosotros, también para nuestra familia, también para nuestra iglesia. Que si esperamos que Dios va a obrar para vencer los enemigos, y como digo, vencerles no es destruirles, sino ganarles, y que la palabra de Dios sigue adelante con poder. ¿Usted cree que el país ya está acabado y no hay esperanza? ¿Usted cree que ya no hay esperanza para este país? ¿Para otro país? ¿Usted piensa que ya está demasiado tarde y Dios no puede hacer nada? ¿Qué piensa? ¿Piensa que Dios está limitado? Dios, no importa cuán malo el país es, Dios tiene el poder para cambiar la cosa. Ahora, yo no sé cuándo el Señor viene, yo espero que viene muy pronto. Esta mañana está bien, ¿verdad? Pero yo no sé. Tal vez el Señor no viene por 50 años, por 100 años. Y nosotros tenemos el mandato de ocuparnos en la obra de Dios hasta que Él venga. Y entonces, yo tengo que creer que Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Pero depende en usted y yo, como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo, si estamos dispuestos de hacer lo que Israel estaba haciendo aquí, ¿verdad? Para quitar de en medio de uno personalmente, de la familia de uno, de la iglesia de uno, si estamos dispuestos. Y después Dios puede obrar. Bien, vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias
y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Porque Dios obviamente sabía quién fue precisamente. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Eso iba a pasar mañana. ¿Quién sabía quién había tomado el anatema? ¿Quién sabía? Dios. ¿Y quién más? Acá la persona, ¿verdad? Tal vez su familia. Lo más probable su familia. Y entonces, si vamos a hacer todo eso mañana, y el plan fue dicho a todo el pueblo, mi pregunta es, ¿por qué acá no vino rápido para confesar delante de Josué lo que había hecho? ¿Por qué? ¿Qué piensa? Tal vez pensó que podría esconderlo todavía, ¿verdad? Eso es naturalmente con nosotros. Podemos pensar, nadie va a encontrarlo, no van a saber. Dios sabe, pero nadie más va a saber. Pero eso sería imposible en este caso en particular, porque Dios estaba ahí hablando particularmente de lo que iba a pasar. Y en vez de venir rápido y buscar venir rápido arrepentido, confesando su pecado, porque quién sabe cuando Dios es misericordioso. Nunca sabemos, porque Dios es tan misericordioso, tan lleno de gracia, que muchas veces cuando Él mire un corazón arrepentido, Él perdona, y muchas veces Él quita muchas de las consecuencias que podría dar. Pero nada pasó. Nada pasó. Eso fue una tarde, una noche de oportunidad para Acán. ¿Quién sabe? No sé. Tal vez si Acán hubiera venido, tal vez su familia no habría sido juzgado. Yo no sé. Pero de todos modos, él perdió la oportunidad. Versículo 16. Josué, pues, levantándose la mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Fue tomado la tribu de Judá. Haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomado la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por varones, fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, el Dios de Israel, dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces llegó el punto que él no tenía otro remedio para confesar. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado
túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel día se llama el Valle de Acor, eso es de turbación, hasta hoy. Wow, wow. Eso es una cosa horrible, pero eso nos dice una cosa, cuán serio Dios toma el pecado. Para el Señor el pecado no es un juego. El pecado es algo serio. Por el pecado de Acán, 36 hombres murieron en la batalla y después, no solamente Acán fue afectado, pero su familia, todo lo que tenía fue destruido. Eso es un mensaje de Dios que Él toma en serio el pecado. Pero ¿sabe algo? Hay algo que pasó en la Biblia que nos habla mucho más fuerte que eso, cuán serio es el pecado en los ojos de Dios. Y usted sabe precisamente lo que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuán serio toma Dios el pecado. Puede mirar la cruz y entonces vamos a entender un poco de la seriedad que el pecado es para Dios. En la cruz, el mismo Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el Dios hombre Jesucristo, Él fue clavado en esta cruz y Él llevó los pecados de todos nosotros y Él sufrió la ira de su propio Padre en contra de los pecados de nosotros, hasta tal punto que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió lo que usted y yo no podemos ni comprender ni entender. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué una cosa tan horrible tuvo que pasar para salvarnos de nuestro pecado? Porque el pecado es algo horrible delante de los ojos de Dios. El pecado no es un problemita, no es un error, no es un, ¿cómo vamos a decir? Un pecadocito, pecadito, no es un pecadito. Pecado es algo serio delante de los ojos de Dios. Solamente mira a la cruz y mira lo que Cristo sufrió para entender. El precio para salvar a usted y a mí y a todos que vienen a Cristo no fue un precio barato, fue un precio más allá de lo que podemos imaginar. Dios toma en serio el pecado. Y aquí, hermanos, tenemos otro ejemplo. Israel fue derrotado, hombres murieron y finalmente cuando Acán fue descubierto y después confesó, él, su familia, todo lo que tenía fue destruido. Y la Biblia dice, después entonces, Jehová se volvió del ardor de su ira. Eso es lo mismo que pasó en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, ya la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad fue satisfecho. ¿Okay? El problema es que algunos no quieren recibir esta tremenda salvación que Dios ha provisto, porque no quieren, número uno, admitir que son pecadores perdidos, y número dos, no quieren recibir a Cristo, el que murió y resucitó de los muertos, como su único Salvador. Pero eso es la manera que la ira de Dios no va a caer sobre una persona, sino ya ha caído sobre su Hijo Jesucristo. Bien, hermanos, esta mañana, ¿cuál es lo que quiero dejarnos? Dejarnos con este pensamiento.
y con este mensaje. Nosotros tenemos que considerar seriamente nuestra situación delante de Dios en esta mañana. Número uno, como creyente. Sabemos que lamentablemente como creyentes todavía pecamos. Es una verdad triste, pero es la verdad. Pero también es la verdad que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que practicar una vida cristiana de confesión. Sí, pedimos que Dios nos guarda de la tentación para no caer en el pecado, pero sí, cuando pecamos, no podemos sencillamente dejarlo y decir, bueno, no es una gran cosa. No, tenemos que confesar nuestros pecados y mantenernos al día con la confesión de nuestro pecado. Y sabe, nosotros no tenemos que ir a un sacerdote para hacer eso en esta tierra. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, y vamos a Él. Amén. Hermanos, es una gran bendición. Podemos hacerlo cualquier momento, día o noche, pero tenemos que hacerlo. Y confesando, obviamente no confesamos sencillamente para seguir haciéndolo. Tenemos toda la intención sincera con la ayuda y el poder de Dios para dejar este pecado. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, que están poniendo más y más serios. Y en nuestra iglesia, la iglesia no es poderoso porque tiene 5,000 personas. La iglesia es poderosa porque cada miembro está caminando con Dios. Cada miembro está siguiendo al Señor. Cada miembro estamos orando el uno por el otro, animándole uno al otro, tratando de hacer todo para la gloria de Dios. Eso es cuando tenemos el poder de Dios. Pero si insistimos en mantener pecado en nuestra vida personalmente, o en nuestra familia, o en nuestra iglesia, entonces Dios no puede ir delante de nosotros con su poder para vencer el enemigo. Amén. Amén. Pero mira lo que hizo después. Le dio a ellos en este libro de Josué victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Mire lo que pasó en la iglesia, en los principios de la iglesia y en diferentes épocas. El poder de Dios se puede manifestar. Y este poder manifiesta con la gente de Dios viviendo vidas santas, cerca de Dios, y con la gente escuchando el evangelio, y con el pueblo de Dios siendo sal y luz en la sociedad donde vive. Alguien ha dicho que no puede legislar moralidad. En un cierto punto eso es la verdad. Pero a la misma vez me gustaría tener leyes que son leyes de moralidad que leyes que son de inmoralidad. ¿Sí entiende la diferencia? Pero aún más de eso, lo que este país necesita es el impacto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sal y luz. Eso el Señor puede usar para cambiar cosas. Amén. Padre, gracias por este buen día, gracias por el mensaje del libro de Josué. Esta situación muy triste de Acán, muy triste, Señor. Muy triste que Acán se dio a su codicia y tomó estas cosas. Muy triste que él no confesó inmediatamente para evitar la derrota de ahí. Pero Señor, gracias por esta lección. Ayúdanos cada uno de tomar esta lección en serio en nuestra propia vida personalmente y también como familias y como iglesia. Y Señor, también si hay una persona aquí que nunca ha venido a Cristo, confiando únicamente en Él como Salvador y Señor, Él que murió y resucitó de los muertos, pedimos que, Señor, esta persona puede clamar a ti aún en este momento, que quiere conocer a Cristo, quiere tener el perdón de pecado y la vida eterna. Señor, obra grandemente en nosotros.
Nuestra iglesia no es una iglesia grande en número de personas, pero sabemos que podemos ser usados grandemente por ti, Señor, si solamente estamos dispuestos de andar delante de ti de una manera santa. Si confesamos nuestros pecados, si dejamos nuestros pecados por tu gracia. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias por su buena atención esta mañana. A pesar de esta voz, un día esta voz va a cambiar. Gracias, Señor, ¿verdad? Un día, espero más temprano, porque sabe algo. Usted escucha la voz el domingo y tal vez el miércoles. Yo tengo que escucharlo todos los días. Entonces, por favor, sigue orando, ¿verdad? Sigue orando por mí, que puede mejorar esta voz y las cosas ahí, que el Señor me da fuerza. Y el Señor le bendiga mucho, hermanos. Amén.